Buen día, mis niños y mis niñas. Espero que estén teniendo un día muy agradable. El día de hoy en Socioemocional vamos a hablar acerca de causa y solución de conflictos, es decir, qué puede causar un conflicto entre nosotros personas y de qué manera nosotros pudiéramos solucionar esos conflictos. La clase está muy sencilla, así que pon atención para que acabes bien rápido el día de hoy tu actividad. ¡Vámonos! Pues el día de hoy trabajaremos con la página 34 y 35. En la 34 pues nos viene como siempre un recuadro color amarillo que nos da una introducción a lo que es nuestro tema. Y aquí nos hace mención de que todas las personas tenemos pues distintas maneras de pensar, y así como también cada quien piensa diferente, actúa diferente y a su vez participa en las actividades de diferente manera. Sin embargo, estas grandes diferencias que todos tenemos, que además de ser algo muy rico porque conocemos cosas nuevas de las demás personas, en ocasiones puede provocar desacuerdos y en un peor de los casos puede generar lo que es un conflicto. El estar en desacuerdo con alguien es completamente válido, es algo muy bueno, también es permitido, pero lo que no es correcto es cuando ya entramos en ese desacuerdo a un conflicto con las personas. Y un conflicto se puede dar cuando tenemos ciertas actitudes o comportamientos que no son positivos, o sea, que no favorecen para una buena comunicación con las personas. Un ejemplo de algo que pueda generar de un desacuerdo a un conflicto es cuando alguien se burla por la opinión de otra persona. Está bien estar en desacuerdo con su opinión, pero la parte en donde ya empieza a generar un conflicto es cuando ya nosotros tomamos una actitud que puede herir los sentimientos de las demás personas. Por eso nuestro siguiente párrafo en el número 2 dice que para evitar un conflicto es importante siempre tener una actitud y un comportamiento positivo. Y en el último párrafo, que sería el tercero, dice que cuando se presenta un malentendido, lo mejor es conciliar. ¿Qué quiere decir conciliar? Pues resolver el conflicto mediante el diálogo y de manera pacífica, o sea, no gritos y no golpes. Tenemos como ejercicio en el número 1 una lista de actitudes. Son un total de 6 actitudes que pueden ser positivas o pueden provocar un conflicto. Tu trabajo va a ser colorear con color verde las que sean actitudes positivas y con un color anaranjado las actitudes que puedan provocar un conflicto. Entonces vamos a ver la primera. Dice participar sin respetar el turno o mi turno para poder hablar. Entonces, vamos a ver, creo que todos en algún momento en nuestras clases virtuales, cuando estábamos todos los alumnos reunidos y querían participar, mucha gente no respetaba tanto los turnos y prendía su micrófono y daba la respuesta. Y cuando quería dejar participar a otra persona, alguien más prendía su micrófono y le ganaba la participación y decía la respuesta. Bueno, pues ese tipo de actitudes pueden generar un conflicto porque estás hasta cierta manera lastimando o hiriendo los sentimientos de la persona. Aunque no le estás diciendo nada, el hecho de que no le permitas participar, en quitarle la palabra, quitarle participación, pues sí puede hacer sentir mal a una persona. Entonces, participar sin respetar mi turno para hablar sería con color anaranjado, sería una actitud que pudiera provocar un conflicto. Y así vas a resolver las otras 5 oraciones. De color verde, actitudes positivas, y de color anaranjado, las que puedan generar un conflicto. En la número 2 vamos a marcar con una palomita las imágenes que muestran comportamientos positivos. Vemos en la primera imagen pues una niña y un niño saludándose. En la siguiente imagen tenemos dos niños peleándose por el control del videojuego. Ahí están, la expresión facial lo dice todo. Y en el número 3 vemos a dos niños y una niña jugando lo que es un juego de mesa. Quién sabe cuál sea ese juego de mesa. Y pues se ve que están felices, como que se están respetando turnos y no se están peleando que yo primero, que yo después y que me toca y que no hiciste trampa. Sino se ve que están teniendo un buen tiempo. En nuestra siguiente página y nuestra última del día de hoy, tenemos dos ilustraciones en la parte de abajo. Y arribita tenemos 5 palabras. Vamos a escribir en los renglones de abajo, en los 4 pequeños renglones que están ahí abajo, el comportamiento aflictivo. Recuerda que entre las primeras clases socioemocionales hablamos que aflictivo es algo que pueda causar molestia, tristeza, angustia, poner impaciente a alguien. Pues entonces lo mismo andamos viendo en lo que es la página 35. Tenemos dos situaciones
donde son comportamientos aflictivos, es decir, que hacen que alguien se sienta intranquilo o incómodo. Yo te voy a ayudar con una de ellas, la primera. Vemos a una niña y a un niño que están dentro del salón, los dos están de pie y la niña se ve como que una actitud un poquito más agresiva que la del niño. El niño como que no está escuchando todos los gritos de la niña, por lo tanto, en ese comportamiento es un comportamiento de hostilidad, porque si se ve un cierto punto algo amenazante, la postura y la actitud de la niña. Entonces te voy a ayudar con esa, sería hostilidad en la primera, y ahora sí, tenemos enojo, disgusto, burla y tristeza. De acuerdo a la expresión corporal y la expresión facial que tú puedes observar en esas ilustraciones, vas a escribir cuál es el comportamiento aflictivo de cada uno de ellos que estás viendo ahí. En el número 4 ya empezamos con un trabajo más sencillo, que es colorear con el color que a ti más te agrade actitudes que ayuden a conciliar un conflicto. Conciliar es, como ya lo mencionamos, como resolver o apaciguar de una manera pacífica lo que es un desacuerdo, pero ese desacuerdo que ya llegó a un grado de conflicto. ¿Por qué? Porque alguien se pudo haber burlado, alguien pudo haberle gritado a otra persona. Entonces aquí ya vamos a colorear qué sería lo mejor entonces para arreglar un conflicto. Vamos a ayudarte en el primer renglón, donde vienen las tres primeras palabras: llanto, diálogo y gritos. De esas tres, llanto, diálogo y grito, ¿encontraste alguna palabra que pudiera ayudarnos a que un conflicto desaparezca? Vamos a ver, ¿tú crees que llorando ayudaría a eso? No creo, ¿verdad? ¿Tú crees que el diálogo, o sea, la plática de una manera serena, puede ayudar a arreglar o conciliar un conflicto? Yo creo que sí. Y por último, ¿tú crees que con gritos vamos a resolver un conflicto? Pues en este caso sería no. Por lo tanto, colorearíamos la palabra diálogo o el recuadro diálogo. Y así tú te vas a ir con el siguiente renglón con las tres palabras: respeto, burla y tolerancia. Y en nuestro último renglón, entusiasmo, paciencia y comprensión. En el número 5 ya vamos a hablar algo sobre ti. Vamos a hablar algo sobre tu experiencia, algo que tú hayas vivido. Vas a escribir en la parte de abajo un conflicto que tú hayas tenido y cuáles fueron tus actitudes positivas. Para poder hacer este trabajo, posiblemente si llegaste a resolver ese conflicto y no sepas cómo lo hiciste o no sepas cómo fue que sucedió, pero el problema se pudo resolver o el conflicto se puede resolver. Para eso, en el ejercicio número 4, en donde acabas de tú colorear actitudes positivas, pues busca cuáles son las palabras que tú te sentiste identificado y que te ayudaron a resolver ese conflicto. Bueno, mis niños y mis niñas, eso sería todo por el día de hoy. Cualquier pregunta, estoy para apoyarlos en todo momento en WhatsApp, en Classroom o en YouTube. Nos andamos viendo el día de mañana y su profe les dice bye.